Hola a todos. Bienvenidos al canal de análisis y revistas. Disfruten del programa. La agenda de las revistas se vio sacudida a principios de año por la tensión dentro de la familia Deniz. Si bien se supo que la madre de Özkan Deniz, Kadriye Deniz, enfermó anoche y fue trasladada al hospital donde se encuentra en tratamiento, un duro comunicado familiar causó gran revuelo en redes sociales. La hermana del famoso artista, Yurda Gurler, se mostró furiosa tanto por el estado de salud de su madre como por la publicación de Año Nuevo de Özkan Deniz durante este periodo. Hace 2 días, Yurda Gurler anunció en sus redes sociales que su madre, Kadriye Deniz, había sido trasladada al hospital en ambulancia, y tras esta noticia, todas las miradas se centraron en Özkan Deniz, quien, como es sabido, llevaba un tiempo distanciado de su madre. Mientras el público esperaba una declaración o mensaje de apoyo del famoso cantante sobre el estado de salud de su madre, la ausencia de publicaciones de Özkan Deniz fue notable. Si bien este silencio continuó, la tensión se intensificó aún más cuando Deniz compartió publicaciones de una cena de Nochevieja con su esposa y amigos cercanos. Las publicaciones de Año Nuevo de Özkan Deniz volvieron loco a su hermano, Yurda Gurler. Gurler primero publicó una captura de pantalla de la publicación de su hermano en su propia cuenta y luego escribió un duro mensaje recordando a todos que su madre estaba luchando contra el cáncer. Expresando su reacción con versos de Tevfik Fikret, uno de los escritores más influyentes de la literatura turca, Yurda Gurler dirigió duras críticas a su hermano a través de un poema. Citando el poema de Fikret que comienza con los versos coman, señores, coman, Gurler enfatizó lo bien que estas palabras describían la situación actual. En su publicación, Yurda Gurler incluyó las palabras, Tevfik Fikret lo dijo de una manera tan hermosa. Estoy orgullosa de ti, mi querido hermano, utilizando un lenguaje irónico que contenía un profundo resentimiento entre líneas. Lo más impactante fue la comparación que hizo entre el lugar donde su madre recibía tratamiento y la mesa de Año Nuevo que compartía con Özkan Deniz. Gurler afirmó que había una enorme diferencia entre la habitación del hospital estatal donde su madre luchaba contra el cáncer y la lujosa mesa preparada por su hermano, añadiendo que esta diferencia no se medía en kilómetros, sino en carácter. El mensaje, que terminaba con las palabras que vivas, se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Si bien este duro arrebato familiar tuvo una gran repercusión en el mundo de las noticias sobre famosos, los usuarios se mostraron divididos. Algunos consideraron justificada la reacción de Yurda Gurler, argumentando que la salud de su madre debía anteponerse a todo lo demás, mientras que otros criticaron que se abordaran abiertamente los asuntos familiares en redes sociales. Özkan Deniz aún no se ha pronunciado sobre estas publicaciones. Aunque aún está por verse si Özkan Deniz, quien ha sido noticia ocasionalmente debido a su prolongado distanciamiento con su madre, romperá su silencio. La evolución de la salud de Kadriye Deniz también se sigue de cerca. Esta crisis familiar, ocurrida a principios de año, ha vuelto a poner la vida privada del famoso artista en el centro de la prensa sensacionalista. Tras los acontecimientos, todas las miradas están puestas en Özkan Deniz. A pesar de las crecientes reacciones en redes sociales, el hecho de que el famoso artista aún no haya hecho ninguna declaración sobre la salud de su madre ni sobre las duras palabras de su hermano ha alimentado aún más la controversia. El silencio de Deniz también ha planteado la pregunta de cuán profunda es la división familiar. Según afirmaciones de círculos cercanos, el distanciamiento entre Özkan Deniz y su madre, Kadriye Deniz, se ha prolongado durante algún tiempo y ha provocado una grave ruptura familiar. Las publicaciones de Yurda Gurler también revelan la profundidad de esta ruptura, y el hecho de que los hermanos se hagan referencias veladas en redes sociales ha dado lugar a comentarios que indican que el asunto ya no es solo un problema familiar privado. Por otro lado, se ha sabido que el tratamiento de Kadriye Deniz continúa y su estado de salud está siendo monitoreado de cerca. Fuentes cercanas a la familia afirman que Yurda Gurler ha estado al lado de su madre durante todo este proceso y ha dedicado toda su energía a su recuperación. Se dice que el fuerte arrebato de Gurler se debe tanto a la carga emocional que está experimentando como al resentimiento que siente hacia su hermano. En las columnas de chismes, se debate si las publicaciones de Año Nuevo de Özkan Deniz fueron una decisión consciente o un intento de distanciarse de la tensión actual.
Algunos comentaristas atribuyen su silencio a la idea de que hablar solo empeoraría las cosas, mientras que otros argumentan que este silencio está profundizando la herida familiar. El incidente, que ha recibido miles de comentarios en redes sociales, demuestra que la crisis en la familia Deniz no se resolverá fácilmente. Todas las miradas están puestas en el posible próximo paso de Özcan Deniz. Se espera con interés si el famoso cantante hará alguna declaración sobre la salud de su madre y cómo responderá a las duras palabras de su hermano. Estos acontecimientos indican que hablaremos más frecuentemente de la familia Deniz en las columnas de chismes en los próximos días. Mientras se producen todos estos acontecimientos, el silencio de sus allegados también es digno de mención. Ni la esposa de Özcan Deniz, Samar Dadgar, ni ningún otro familiar cercano se han pronunciado al respecto. Esta situación se interpreta como un intento de controlar la percepción pública de la crisis. Sin embargo, las reiteradas publicaciones de Yurda Gurler en redes sociales revelan que este control se está volviendo cada vez más difícil. Según los círculos de chismes, la reacción de Yurda Gurler no se limita a su última publicación. Se afirma que Gurler ha estado reprimiendo su resentimiento hacia su hermano durante un tiempo, y que estos sentimientos afloraron a medida que la enfermedad de su madre empeoraba. El hecho de que su madre esté recibiendo tratamiento en un hospital público, y las consiguientes dificultades económicas y emocionales, han hecho aún más evidente la percepción de desigualdad dentro de la familia. El énfasis constante de Özcan Deniz en la importancia de los lazos familiares a lo largo de su carrera también ha cobrado protagonismo con este incidente. El famoso artista, quien ha hablado de su devoción a su madre en entrevistas anteriores, ahora muestra una actitud diferente, lo que se interpreta en redes sociales como una brecha entre las palabras y los hechos. Mientras algunos usuarios intensifican sus críticas compartiendo las declaraciones pasadas de Deniz, otros argumentan que es imposible que los problemas privados que atraviesa se conozcan desde afuera. Por otro lado, la referencia de Yurda Gurler a la poesía trascendió los simples chismes, desatando debates sobre literatura y conciencia. Muchos usuarios de redes sociales, creyendo que los versos de Tevfik Fikret encajan perfectamente con la situación actual, consideraron la decisión de Gurler como un mensaje sutil pero profundo. La publicación se difundió rápidamente, con comentarios que abarcaron desde duras críticas hasta mensajes de apoyo emocional. Si bien la resolución de esta tensión dentro de la familia Deniz sigue siendo incierta, la pregunta más urgente es la salud de Kadriye Deniz. Sus fans y seguidores esperan que todos los desacuerdos queden a un lado y que la familia se reúna en estos momentos difíciles. Cuando Özcan Deniz romperá su silencio, si su hermana Yurda Gurler publicará nuevas publicaciones y si esta ruptura familiar podrá solucionarse, todo apunta a que serán temas de conversación candentes en los próximos días. Gracias por ver el vídeo. Cuídense hasta el próximo.